Hola, hola, bienvenidos todos al primer capítulo del año de Todo más Todo. Bueno, espero que ustedes hayan pasado un feliz fin de año nuevo, que este nuevo año sea de mucha buena vibra y que sea de muchas cosas positivas y bendiciones. Y por supuesto, iniciamos el año con lo que más nos gusta, el mismo universo, lo que nos mueve, lo que nos apasiona. Me encanta comenzar el año así, con Mises, con tramoya, con show, y aquí lo que se va a hablar de tramoya, mi gente. Jesús, ¿cómo estás? Hola, Michelle, y muy buenas noches por aquí, buenos días a todas las personas que nos están mirando. Antes de empezar de este chismorreo, quiero desearles a todos y cada uno de ustedes, los que nos ven, que ojalá y la vida y Dios que lo permita, que todos los deseos de su corazón, todos sus proyectos se materialicen en este 2023 y nos siga acompañando en este proyecto que nos divierte a todos por igual. Y bueno, nada, esta vez vamos a hablar del Miss Universe, que se está llevando a cabo en la ciudad de New Orleans, en Estados Unidos. ¿Y qué nos traemos por allí, mi Celis? Bueno, ¿Y por qué bueno, hobby? Ay, aquí ha habido de todo. Eso vamos a hablarlo más adelante. Eso lo vamos a hablar más adelante. Porque la dueña del mismo universo ha estado bastante activa en las redes sociales, ha dado muchas declaraciones y tela que cortar. Y una de las cosas que, por ejemplo, que nos ha sorprendido, bueno, está bien tener una presidenta que sea cercana a los fanáticos, que nosotros somos los que ponemos a valer esa vaina viéndolo, pero tan cercana como es la señora. La señora se ha puesto en ese toma y dame en Twitter. No sé si yo tengo un patrocinante en mi empresa, ok, yo debo darle ese respaldarazo porque al final de cuentas yo soy los que están poniendo la platica. Entonces, como que ponerse en ese toma y dame con los seguidores a favor de los seguidores o no, no creo que esté tan bien. Porque por allí, bueno, Muba no es una marca que a mí me encante porque hay cosas de cosas. Yo en su momento los apoyé, pero ya no. Pero lo que sí tengo que decir es que debe haber un respeto tanto de la dueña por la marca, porque si yo fuera patrocinador, yo merezco un respeto y no andarle creyendo a las cuenticas, a los fanáticos que se estresan simplemente porque la Miss tuvo una foto mala o porque una pestaña no está tan peor que otra. No sé qué opinas tú. no, efectivamente, esto es una empresa y esto como tal se tiene que manejar con absoluta seriedad. Caer en ese juego de lo que caemos muchos de nosotros los fanáticos por el fanatismo, por querer apoyar a una y otras mises, no, o quizás que obviamente todos queremos que nuestras mises favoritas resalten, pero no caer en eso, porque usted como el dueño de la casa, usted es el que tiene que darle ejemplo y mantener la cordura como tal. Usted no es la presidenta de la reina de los carnavales usted es la presidenta del Miss Universo. Ya está. Correcto, ya está. Mira, y otra de las cosas que nos dio a conocer Anne es que ella, supuestamente, digo supuestamente porque, bueno, del dicho al hecho, no sabemos, va a respetar los resultados del jurado. Es decir, ella quiere una competencia transparente, ella quiere que todas sean evaluadas por igual y que lo que diga el jurado va a ser, y que según ella puede tener, ella tiene el control de poder elegir a la reina, pero ella quiere que sea el jurado quien elija a la reina. Esperemos que sea así. ¿Tú qué Bueno, opinas? yo sí estoy muy de Tú que has acuerdo. sido jurado? Exacto. Yo soy muy transparente en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a mí me parece que si a nosotros o a las personas que conforman parte de un grupo, de un equipo de jurado, ¿para qué entonces lo ponen? ¿Sabes? ¿Para qué está Exactamente. un jurado si va a Para, elegir la presidenta, el presidente de una organización? Así vaya o no a trabajar una chica, pero entonces no nombre jurado, nombra un correcto. comité de la misma organización que elija a la reina. O sea que, ay, sí que Totalmente. nosotros somos los que vamos a trabajar con la reina. Sí, ok, entonces ¿para qué pones el parapeto de un jurado? Para mí la decisión de un jurado tiene que ser respetada completamente. Total. Yo, mira,
muchas veces yo he ido a concursos y he sido jurado de concursos y no ha ganado la que más me gusta. Me pasa. Varias, Pero, tres veces me ha pasado. bueno, tú y yo compartimos y tú mismo viste cómo fueron las cosas y se respeta la decisión completamente de los jurados. Siempre y cuando a mí me toque contar votos, eso siempre va a ser así. O sea, yo no voy a permitir ni jugar con los sentimientos Lo de una son ni jugar con los sentimientos de la otra, por totalmente. simplemente capricho de alguien. Pues no. ¿Tú qué Y, has, tú, y co- tú, ahí, co- y ahí sí estoy completamente tú de acuerdo. como caballero, bueno, que has compuesto parte del jurado, ¿estás de acuerdo en que solamente sean mujeres? Porque eso es lo que va a ver, lo que vamos a ver nuevamente en este Miss Universo, solamente mujeres. ¿Y por qué? Dímelo tú y por qué. No, yo creo que no. ¿Por qué? Porque a mí me parece, ¿cómo decirlo de una forma que suene bien, ¿sabes? Sin herir ni ofender a nadie. A mí me parece que el jurado de las mujeres, de solo mujeres, también tiende a ser un poquitico, no sé. Esta me miró mal, esta quizás no me cae tan bien, esta es más, esta tiene mucha cirugía, esta sí, esta no. Y tan a veces ese tema, esos conflictos que quizás pudiese, ¿sabes? Que no debería existir porque debería existir, debería lo primero ser profesional en cada una de las áreas que se está. Pero a mí me gusta más cuando el jurado está compuesto en un mix de personas. Es un Así mix es. de personas, asesores de imagen, estilistas, no sé, artistas, que sepan del tema, pero Claro. un jurado completo, mixto, por decirlo así. Pero todo mujeres no me convence. Bueno, este año lo que nos dieron a entender, bueno, lo que se ha dado a conocer es que este año el Miss Universo va a estar compuesto por puras mujeres, el jurado, las animadoras, las que van a estar en backstage, todo. Me gusta en cierta parte lo de la animadora, que se ve esa representación de la mujer, ¿sabes? En el escenario, ¿sabes? Que Pero no se solamente, premia a la mujer. claro, no solamente que tiene que tener un hombre al lado, eso me gusta, pero en cuanto al jurado, como que no estoy de acuerdo en esa parte. Otra de las cosas que... Pero, Sí, sí, dime. exacto, pero fíjate una cosa, es que caemos nuevamente en lo feminista en el sentido de que, a ver, Radical. no, exacto, se busca igualdad, está buscando una igualdad, pero también está rechazando la otra Rechazando. parte y sin Que no incluirla, es o igual, sea, que no es igualdad. Al final del día no es igualdad. Pero bueno, nos estamos exacto. metiendo en unas aguas que no nos corresponden aquí. Mira, otra de las cosas que tuvimos por allí leyendo que dijo Anne, la presidenta del Miss Universo, es que eso causó todo un revuelo, es que las chicas este año en la entrevista con el jurado van a ser evaluadas en un cuarto, no sé si oscuro, pero ella va a estar como en otra parte visualizándolas a ellas, cómo se comportan, lo que responden y todo este tipo de cosas. Es algo que quizás no se había visto antes y que va a ser como una de las cosas nuevas que nos trae este Miss Universo. Mira, yo creo que lo más importante cuando tú quieres realmente ver si una persona te está mintiendo, si lo que te respondió está mal, es verla a los ojos. Entonces yo creo que nada como el face to face, el tener a la persona enfrente, eso del cuarto oscuro del otro lado como que me hace ruido. Eso me parece muy peliculero, muy Total, película total. de Hollywood, Show me cero. parece, sí, a mí me parece, ¿sabes? A ver, caemos en lo mismo. Si tú quieres respetar los resultados, entonces no te involucres en el proceso de entrevistas como tal, porque de forma indirecta te estás involucrando y quizás te dejes de llevar por las emociones. Ay, esta me gustó más, esta sí, esta no. Y quizás, si dices, quizás no respetes los resultados tal como lo quieres hacer. Entonces, no sé. ¿Sabes? No sé. No me convence esa partecita ahí. O Mira, sea, si quieres que un tuviste, jurado elija, claro, no te metas los dedos, ya está. ya está, exactamente. Mira, no sé si viste por allí lo de los trajes de baño, los trajes de opening, las bandas. Bueno, vamos a iniciar por las bandas. No me gustó. No me gustó lo de No. las bandas, cambiar la tipografía, me pareció.
terrible. Yo creo que ya yo venía acostumbrado con la fotografía anterior, me gustaba, ya lo diferenciamos las bandas de otros concursos fácilmente. No me gustó para nada. ¿Tú qué piensas No, de la foto? no, 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 sin duda alguna que ellos quisieron hacer, la nueva organización de Universo quiso hacer unos cambios, pero creo que se salió de control y según supuestamente cualquier cantidad de páginas mitólogos, debe ser que son amigos de Anne, que no le gustó que ella estaba echando fuego por esta boca porque tampoco estaba, ¿cómo es que satisfecha con los resultados de las bandas que se le presentaron? Según las páginas, no me lo crean a mí. Eh, Lo que sí te estamos seguros es de los tacones, de los estiletos que están horrorosos, horrorosos. No me gustaron, o sea, no, no. A mí me gustan los estiletos, pero ese estilo tan años 90, 2000, no, no, no me gusta. Bueno, Las plataformas tampoco me gustan. si la organización tiene un asesor de imagen, creo que ese asesor de imagen tiene que actualizarse un poco. También cambiando de tema, los vestidos de opening que vi que se estaban por allí tampoco me gustaron. Se ven mal Tampoco me hechos, se ve como gustaron. que, como que los hizo mi vecina Cuchita que pegó las piedras con silicón. No, no le Yo da no lo forma entendí. al cuerpo, algunas no le da forma al cuerpo, no sé, no, no, no me gustaron. Los trajes de baño, que son de Jacqueline Aguilera, la venezolana, no me gustaron tampoco, parecen trajes de baño de todo a mil. No sé cómo se verán en escenario, porque una cosa es lo que vimos en esa foto, esos trajes de baño puestos en la mesa, y otra cosa es cómo se vayan a ver con la capa, pero por ahora, no. Sí, pasa mucho. Yo a veces no me gusta jugar mucho los trajes de baños cuando son así, ¿sabes? Que estos son. O sea, pero cuando las chicas se los ponen, la cosa ahí puede cambiar. Pero tampoco llamaron así mi atención como que, ay, wow, o sea, yo creo que más de lo mismo, así que hay que verlos puestos, a ver qué tal, pero Mira, normal, no me... Jesús, hay algo que a mí me llamó la atención, no sé si a ti te llamó la atención de las declaraciones también que dio Anne, es que las oficinas que están en New York se van a modificar, no es las oficinas donde está Miss Universo, y en ese espacio, bueno, aparte van a seguir siendo las oficinas, pero a poner una suite 5 estrellas para la ganadora. Me llama esto la atención, ¿será que ellos han alardeado tanto del dinero que ahora no le quieren poner un apartamento aparte, sino que la vas a tener metida allí mismo en la oficina? O A mí me sea, no parece entiendo. absurdo. O sea, lo de la Es, suite 5 estrellas me gusta porque, bueno, la reina hay que tratarla como una reina. Que la mujer se crea la más todo el año. Pero en la misma oficina, ¿para qué? ¿Para ahorrarte plata? No entiendo. no, bueno, ¿qué tan cierta es la información? No sé, porque es que a mí me Ella, parece no, que no, si ella hablamos, lo dio en una entrevista. es que, a ver, es como que si tú abrieras la puerta, tú vivieras dentro de tu trabajo, ¿sabes? Si yo abro la puerta del Claro, trabajo, ya vengo, o sea, salgo en toalla y me están tocando la puerta y, ¿sabes? No hay nada de privacidad. A mí me parece absurdo, descabellado, porque ¿quién vive dentro de, ¿sabes? O sea, a menos que haga claro. home office, pero no, o sea, a mí me parece absurdo. Creo que Lo, se lo- está fantaseando mucho. Otra de las cosas que me llamó la atención es que el mismo universo, bueno, la que gane ahorita en enero, el 14, automáticamente ya tiene ya contrato para trabajar con una marca de agua. Me gusta eso de que, bueno, que la pongan a trabajar ya, que la mujer ya tenga contratos amarrados sin haber ganado. Eso me gusta, que volvamos a lo viejo, a que la mujer tenga trabajo, que la veamos en revistas, que la veamos en televisión, en entrevistas, para acá, para allá, viajando, volando, haciendo labores sociales. Eso me gusta. Claro, porque es que al fin y al cabo era la imagen comercial de las marcas como tal. La misma Universo que ganaba se dedicaba, aparte de las causas sociales, a hacer la imagen de productos, ¿sabes? De representar empresas. Y eso es beneficio tanto para la organización como para la reina. O sea, de nada vale tener una reina y tenerla ahí encerrada en un apartamento de la Quinta Avenida. ¿Para qué? Sin hacer nada, sin ni siquiera hacer causas sociales, o ni siquiera no sé, ¿sabes? ¿Para qué? O
sea, que tenga trabajo, que empiece a producir y a trabajar y a viajar como se hacía antes. Mira, fantástico por ella y por la organización también, porque eso es plata para ellos. Exactamente, exactamente. Bueno, entrando en lo que es la competencia del mismo universo, eh, cuando creíamos que la pandemia se había ido y que nos habíamos olvidado de esa enfermedad, de eso, que ni quiero comentarlo aquí, aparece. Como leí un comentario por allí en Twitter que me llamó bastante la atención, y es que Nagua tuvo una competencia de un mes, básicamente casi un mes en Tailandia y no hubo COVID, mi amor, regio. El mismo universo hace uno de una semana y ya hay dos contagiadas. Dime, Exacto. Exacto, no creo lo entiendo. que, claro, es que creo que no se tomaron se relajaron y no se tomaron las medidas Desde el necesarias. aeropuerto, desde el aeropuerto. Exacto. Esas Eso viene desde el niñas, aeropuerto. Toda la prensa, los fanáticos montadas encima de ellas. Vente para acá, ellas vamos sin para allá, sin protección, protección, exacto. sin una chaperona que le diga, mira, échate para allá, aléjate, vamos a tomando la foto o hazme el video, pero tú para allá y yo aquí. Y mira la consecuencia, y bastante lamentable porque Curazao es una de las máximas favoritas en la competencia. Qué rostrazo tiene esa niña, o sea, Bella, increíble. esa niña es bellísima, bellísima, bellísima. Creo que se tuvieron que haber tomado en cuenta todas las medidas sanitarias. O sea, no hay que relajarse en ningún momento y en este tipo de actividades, muchísimo menos. Ya vimos la experiencia que se vivió en el Miss Mundo. Ahora repite la nueva historia, la misma historia otra vez en el mismo universo. Y es eso, o sea, no se pueden relajar. Así de simple. Pero bueno, Total. pasó y esperemos que nos sigan pasando con más candidatas. Así es. ¿Cómo has visto la competencia? ¿Cómo viste esta llegada de las candidatas? ¿Alguna candidata Bueno, subió y otra bajó? ¿Hay una candidata que tú dices, mira, hasta aquí llegó, usted para atrás? mira, me sorprende, lo siento con muchísimo pesar porque de esta candidata que voy a hablar, ella me encanta, se ve bellísima, pero no sé qué le ha pasado a Perú. Sí. No entiendo, Eh, yo no lo sé. La energía la tiene en el piso, súper baja, no, 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 la, ve- no brilla, no, ella está como perdida, como está en otro mundo. esa niña es preciosa, y la vi gris, o sea, como que la broncearon y La se ve broncearon gris. excesivamente bronceado. O sea, se pasaron. Con Sí, el sí, tema del bronceado se pasaron. se ve como gris cuando hay un chico, el tío de la reina, creo que es que, ¿cómo estás? Y ella así como que bien, sin maquillaje, sin ánimo, como cansada. Obviamente somos seres humanos, ellas también son un ser humano, pero la vi tan apagadita que no sé qué me dio así como que, yo me esperaba más de ella, no sé, más bien me da cosas y verla, sabe que estaba así como desanimada, que esa niña es preciosa, me encanta, me parece Yo bellísima, esperaba más de ella, pero, pero no sé, es como que, por ahora, no sabemos qué va a pasar en la preliminar porque ese es otro cuento, obvio, pero por ahora, Perú para mí sale de la favorita. Por ahora. Pueda que en la preliminar pero para mí Perú sale del top, completamente. Completamente. Otra que ha estado sí, avasallante y que todo el mundo ha estado comentando y que ha tenido un nivel de aceptación por el público internacional ha sido Venezuela. Yo no me lo esperaba, te lo voy a decir. ¿Que la apoyaba? Sí. ¿Que estoy con ella? También. Pero que yo esperara ese nivel tipo Irene Esser, que fue la última para mí, en recibir ese apoyo tan avasallante del público, de los hot pick, de los fanáticos, que gustara tanto, que tuviera ese desparpajo, que ella sonríe, como dice Yancy, y sonríe con los ojos, con la nariz, con todo. O sea, me encanta el trabajo que está haciendo Venezuela. sí, sin duda alguna, esa niña cada vez que abre la boca gusta y gusta y gusta muchísimo más. Se hizo unos pequeños detalles, como unas pequeñitas iluminaciones en el cabello y fue un acierto total. La niña quizás a veces se viste medio rarito, pero bueno, a lo Sus mejor es gustos. cuestión de gusto, exacto, es cuestión de gusto,
pero los outfits que ha salido, el outfit de salida desde Miami, a mí me encantó, muy venezolano, muy pintoresco, algo completamente diferente a lo que se venía presentando, el típico enterizo, el típico, ¿sabes? Me gustó, la niña preciosísima, se sigue manteniendo entre las Junto favoritas. con, junto de la Colombia, favorita, junto con Colombia. Cuidado con Colombia, mírala. Observe esa niña, mi amor, dándome me rostro, encanta. dándome Colombia cuerpo, dándome sigue, presencia. Bellísima, bellísima. sigue y esa niña de verdad, el rostro Impactante, de ella lo es todo. Sí, sí. impactante. O Por sea, por ahí la vi en una foto que la puse en mi Instagram, ella con ¿con quién? A otra ver. niña la niña de España, la niña de Guatemala y Yo, Venezuela. Y la foto completamente es de Colombia. Yo soy total. venezolano. Pero ahí, mira, ahí no existen dos. Resaltan las Venezuela y Colombia, pero Colombia, papelón, las deja. Sí, sí, total. A también me encanta Colombia y la otra es Filipinas, que está brillando muchísimo. Me encanta esa Uh, mujer, se ve espigadísima. Para mí el top 3 hasta el día de hoy es Colombia, Venezuela, Filipinas, que me encantan las tres. O sea, un top 3 fantástico. Me encantan las niñas, cómo se están viendo y se están haciendo sentir en la competencia. me ha gustado mucho cómo se ha visto Guatemala, Chile. Bueno, lo que pasa es que Ivana es así, ¿sabes? Eso es lo de ella. A mí me parece que ella en escenario se engrandece muchísimo más. Este, hay una niña que me gusta muchísimo, la niña de Italia, que me parece una morena ¡Que espectacular, cállate! Italia llegó con todo. Italia me una niña encanta. ¿Sabes que yo pensé bellísima. que en competencia ella se iba? Yo dije, ay, esta niña de los Opires, pues, ¡paf! Y no, llegó y está dándote lo que cortar. Me encanta. Preciosísima. Me encanta Sudáfrica con esos rulos divinísimos. Una de las cosas que me encanta de Sudáfrica, junto con Venezuela, que el resto de las candidatas, es la naturalidad. Y cuando hablo de naturalidad, no hablo de cirugía. Hablo esta cosa que le nace, nada posada, ¿sabes? Demasiado bella esa niña, o sea, espectacular. Otra de las que la tengo en el top 5 también. Sin duda alguna, Sudáfrica me parece espectacular. ¿Cuál otra sí? He visto a Chile. Yo creo que a Chile ese cambio a ese color marrón en el cabello la cagaron. Se puede decir grosería, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Creo que no fue un desacierto. Me parece que esa niña tiene un rostro espectacular. Me bajó también la niña de Honduras. Me bajó A mí me ha también, gustado no sé. Panamá. Me ha gustado Panamá. Ah, otra eh, muñecaza. muñeca, Me muñeca encanta. total, muñeca total. Pero bueno, aquí podríamos pasar horas hablando de todas esas mujeres, porque más Hay mucho adelante, nivel. en Hay otro mucho video, nivel. vamos a hablar de favoritas, de cómo va avanzando la competencia. Eh, Gracias por ver este video completo. Sigan a Jesús, @el observador de Mises, @soy Daniel Ramos. Suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios cómo estás viendo tú la competencia. ¿Qué te parece la Tian con estos chismes, tramoyas en redes sociales de tú a tú? Y bueno, Jesús, te dejo para que te despidas. Bueno, Miss Cielix, a ti y a todas las personas que te miraron, muchísimas gracias por estar aquí, por siempre vernos, acompañarnos. Y bueno, esperemos que este mix bueno, de todas las cosas que han ido aconteciendo en el Miss Universo les haya gustado. Dejen tu opinión y comparte y comenta y todo lo que quieras. Un besito para todos y disfruten. Chao. Bye. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.